Buenas, buenas, ¿qué tal? Esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Inés Lalane. Ella es artista visual. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Prefiero ser artista visual que ser de plástico, dijo la Inés. Así es. Bueno, Artista visual porque abarca, es más abarcativo, es más amplio. porque alguna vez también hice alguna escenografía, alguna Claro. cosa, entonces no va solo a la pintura. Exactamente, más amplio. Sí. Este mundo del arte, ¿en qué momento de tu vida llega este universo del arte tan... Mira, yo creo que desde que nací, Sí. porque soy nieta de un artista, dibujante, grabador y pintor, entonces me crié rodeada por el arte. En la casa de mi abuelo eran cuadros desde abajo hasta arriba en las paredes y yo creo que eso tiene mucho que ver. Sí. De todas maneras... ¿Abuelo materno o paterno? Materno. O sea que... Pero de todas maneras tengo dos hermanos y ninguno de los dos se dedica. O sea que, bueno, algo hay que viene en uno y empecé así de chiquita. Mostré esa inclinación hacia... Pero estaba el dibujo. concepto en la familia de que existía el oficio de ponerse a crear. Sí, no era una cosa ajena. Claro. Y después, ¿cuándo comienza esto? Bueno, ¿esto va a ser mi vida o es mi vida? Bueno, yo creo que cuando empecé la secundaria fue una época difícil la que me tocó porque... Yo estaba en Buenos Aires y siempre cuento que era la época en que ibas entre tanquetas y ametralladoras Claro. y había bombas y cosas, pero de todas maneras me decidí en tercer año a pasarme a la Escuela de Bellas Artes. Ajá. Y bueno, y ahí no paré nunca más de seguir o haciendo escuela de arte o haciendo talleres, haciendo cursos, después... hice escenografía en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, sí. Hice historia del arte en filosofía y letras y siempre que puedo sigo aprendiendo, sigo haciendo cursos, talleres en mi vida. Sí. ¿Y cómo es tu vínculo con San Juan? Porque sos una bendita artista nuestra. Sí. ¿Y cómo caes por acá? Porque San Juan es mi lugar en el mundo, sobre todo en una segunda etapa, pero en San Juan tuve dos hijos. Sí. Me enamoré del paisaje de San Juan. Ahora vivo en Uyum, que es un paraíso para mí, estar en contacto con la naturaleza todos los días. Así que, bueno. Eso es San Juan. Es San Juan. Porque, bueno, y el paisaje tuvo que ver, influyó también en tu forma de expresarte, ese que se metió también en tu arte. Sí. Creo que yo encontré, digamos, un eco, ¿no? Hubo como un diálogo, un ir y venir entre el paisaje y mi interior. Y siempre fui bastante metafísica, reflexiva. Y ese paisaje tan de desierto, con tan poca cosa, es como que invita a mirarse para adentro cuando uno mira ese paisaje exterior, ¿no es cierto? Y me gustó transmitir la identidad en el paisaje, la identidad en cuanto a la arquitectura y un poco más la identidad de lo que somos, no solo como sanjuaninos, sino como argentinos y como americanos. Sí. Siempre fueron esos temas los que me interesaron, me interesa siempre la cultura aborigen y creo que se ve en las distintas series que he hecho a lo largo de mi carrera como pintora. Sí. ¿Qué hitos te quedan así cuando mirás para atrás? Visto que uno no mira para atrás, uno sigue, pero mirás, sigue para atrás. ¿Y qué hitos en tu carrera te quedan como, te llama la atención? Y hay muchos farolitos que se encienden y a veces esas lucecitas que son esos recuerdos
no están tan hilados cronológicamente, pero ¿cómo me voy a olvidar de la primera vez que en una exposición de pintores ya reconocidos y de gente adulta expuse, y fue cuando tenía 12 años, en una sociedad de arte de La Boca que se llamaba Impulso y se sigue llamando, y nada, donde iba gente como Quinquela Martín. Yo he ido al taller con Quinquela Martín en vida, con mi abuelo, y ese es esa primer luz que se prende de chica. Sí. Después se prenden luces de muchas muestras que he hecho, pero bueno, las que más vivas están todas las últimas, o los últimos 15 o 20 años de acá de San Juan, porque te puedo decir que en el 2006 hice una gran muestra en el foyer sur del auditorio, que era paisajes y figuras humanas, y había que poner obra en ese espacio tan monumental. Sí. Ese fue, para mí fue un momento muy importante. En ese momento era como un regreso a San Juan. Yo venía de estar unos años fuera de la provincia. Y después trabajé en distintas cosas. Trabajé en las escenografías de la Fiesta del Sol, y la del 2010 fue, digamos, una donde estuvieron mis diseños. Eso fue una cosa maravillosa. Participé del primer encuentro de arte público. Me tocó hacer... yo hice una instalación en la Plaza Gertrudis Funes. Ese fue un trabajo muy lindo, porque era la primera vez que se hacía algo con artistas sanjuaninos de arte público. Sí. Después tuve exposiciones que marcaron bastante, como el No a la Trata, que se hizo en la Biblioteca Sarmiento, y que era un tema fuerte, que invité a una doctora que hablase de las problemáticas en la juventud, en la adolescencia. Una alumna que tuve temporalmente en arte, que era jueza de familia, y bueno, fue fuerte lo que se dijo, y fue fuerte. O sea, el arte comprometido con un tema social. Con los temas sociales, sí. Y después enseguidita tuve la suerte de participar en la muestra que se hizo cuando se inauguró en lo que era el casino del actual Museo Franklin Rawson, y después una exposición individual que se llamó Desertidad. Y ahí sí yo mostraba ese paisaje del desierto y la soledad, y cómo pega la luz sanjuanina, que los contrastes entre las luces, las sombras, el frío, el calor, esa luz que te deja ciego, y por ahí esos paisajes que le pongo un cielo rojo, un cielo negro, como un negativo de fotografía. Y esa arquitectura tan austera, ¿no? Por ahí de esas casonas de campo, ranchos, que es el adobe, una galería, y por ahí algunas que están como así abrazando a un patio central donde se reúne toda la familia. Eso no quería que se perdiese. Yo veía que esas cosas, medio que claro, un poco por los terremotos y otro poco porque son viejas y se van cayendo y no se cuidan, y me gustó resguardarlas en las pinturas. ¿Y eso implicaba ir a descubrirlas dónde estaban? Ir a descubrir a dónde estaban. Conversar con la gente para tener... Pedir permiso, ¿le puedo sacar fotos? Sí, sí. Me gustó retratar, no sé, cosas que eran muy sanjuaninas. Por ejemplo, ver a una familia entera en un carrito ir a juntar leña. Sí. Y volver con el carrito lleno de leña, cosas que se fueron perdiendo y que todavía subsisten de una u otra manera, ¿no? Que eran muy propias de aquí.
Y bueno, esas son como algunas. Una experiencia muy linda fue que antes de que se inaugurase la Ruta 150 también fuimos con un grupo de artistas de la provincia y de otras provincias y pintamos esos paisajes cuando se estaba construyendo la ruta. Tengo recuerdos muy lindos de muestras que he hecho así en forma individual. Después he participado en muchas muestras colectivas, ¿no es cierto? Pero siempre hay así, una que hice en la universidad que me parece que era con el tema se llamaba ¿Qué somos bajo la máscara? Sí. Y había hecho unas máscaras de cartón y yo andaba con la máscara acá en la nuca, claro, era bifronte. Y había visto, me había inspirado mucho en las figurillas de cerámica de nuestro territorio y americano en general. En general esas figuritas son chiquitas, sí, pero cuando vos las veías, para mí era algo monumental y una interpretación de la concepción de vida. Y entonces esa muestra fue en el foyer del rectorado, que es altísimo, sí, sí, y justamente coincidió un poco y yo pedí que dejaran unos andamios porque estaban por arreglar el techo. Entonces ahí monté la muestra como una instalación y esas figuritas pequeñas yo hice unas obras que estaban como en 2 metros de alto por 90 cada una, sí, de esas figuritas. Y después siempre me gustó hacer un poco de la unión de las artes, del sonido y la danza y todo. Y en ese momento estaba trabajando Rosita Yunes en teatro y hubo una intervención teatral así como un coro, no el coro griego, sino el coro de la voz aborigen de América. Sí. Ese fue otra de las cosas que te puedo decir que recuerdo así como con mucho cariño. Y siempre, todos los años hago algo. Claro. No sé, hice en todos lados donde se podía, en el Chalet Cantoni, en lo que era el Museo de la Historia Urbana, sí, el antiguo. Hice una serie relacionada con la arquitectura, justamente, con casonas típicas. Siempre buscando la identidad y muchas veces usando, bueno, también reflexiones y más allá del cuerpo. Fueron muestras en la Estación San Martín, que sí, hice varias allí. La primera que hice, que ahora me está viniendo a la memoria, fue una muestra de acuarelas. Sí. Porque yo tengo la costumbre como un ejercicio así, no digo diario, pero sí muy a menudo, de agarrar la mochilita con un banquito plegable, mis acuarelas, el bloc, y me voy a caminar, digamos, a las orillas del lago, por zonas del campo, y hago acuarelas. Esa fue una muestra de acuarelas. Yeah. Y si no, la técnica que a mí más me gusta es el óleo. Sí. Porque no sé, siento que lo puedo mezclar con la espátula sobre la misma tela o sobre el MDF, que tiene un brillo distinto, que no se absorbe, que queda ahí vibrando. Y bueno, y disfruto con eso, con el hacer, con hacer bocetos, con simplificar después, un poco geometrizar, pero siempre parto de un diálogo muy íntimo entre el motivo, lo que me inspiró, y por ahí hago varios apuntes, por ahí pinto algo como, digamos, más realista y después lo llevo a lo que me transmite más en esencia, más reducido y más geometrizado, que bueno, esa es la forma de trabajar. Por ahí uno hace varios intentos y varias cosas sobre el mismo tema, ¿no? Sobre un mismo tema. Sí. Qué lindo todo el
Gracias por hacer todo este recorrido, me parece muy Sí, valioso. son cosas Está así buenísimo. que me van apareciendo y, Genial. y me- Bueno, y este era el momento que yo te decía, donde le vas a tener que hablar a esa cámara. a esa cámara donde está la gente que está mirando esta pequeña charla, que quiero agradecer muchísimo porque siempre me han acompañado, siempre me han dado su opinión sobre mi obra y uno se nutre y aprende. Y la obra en realidad no es nada si no tiene la mirada de ustedes, del público. Así que digamos que la obra vive gracias a esas miradas y se recrea en cada una de las miradas, porque uno busca y vuelca emociones y recuerdos y cosas de su propio archivo. Siempre una obra, por ahí un color, un lugar, te va a evocar algo de tu propia vida y va a tener distinto sentido de acuerdo a quien la está mirando. Así que muchísimas gracias porque le dan vida y distintas vidas cuando miran las obras. Bueno, gente, esto es BAM y yo les digo hasta la próxima.